Buenas noches, bienvenidos a La Palabra Empeñada, un espacio generado por Bibliópolis, Vive Cultura y Territorio. Esta noche nos acompañan los escritores Alejandra Castro, Cristian Rincón, Nilson Beltrán, Rodrigo Bernal y más adelante nos acompañará Edison Gerardo Rodríguez y quien les habla, Vianey Liliana Bello. Bienvenidos a nuestro especial de primer aniversario de la creación de Bibliópolis, de la generación de la idea y la puesta en marcha de este proyecto. Esta noche vamos a hablar sobre las anécdotas, experiencias, las nuevas visiones, aportes para el crecimiento de este espacio. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestro compañero y maestro en las artes, el maestro Johnny Narváez, quien siempre nos acompaña en nuestras emisiones, y a todo el público que está pendiente de estos espacios y de los nuevos avances en el área artística de Zipaquirá. Muy buenas noches, escritores. Una alegría tenerlos aquí en nuestro primer aniversario. Muy buenas, muy buenas. Gracias por la invitación. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por celebrar este primer año de los ciclos literarios. Buenas noches, Vianey. Muchísimas gracias a ti, a Bibliópolis, por invitarnos, y muchísimas gracias pues a las personas que se conectan en este momento. Y hola Vianey, y hola a todos los que están viendo la transmisión. Bueno, nosotros queremos en este espacio realmente darle la palabra a los que nos han acompañado, a aquellos que nos han apoyado desde su tiempo, desde sus aportes, su experiencia, su arte, como lo ha sido estos grandes escritores zipaquireños. Y en el día de hoy vamos a empezar hablando sobre el espacio de La Palabra Empeñada, en la que todos hemos participado, todos los que estamos aquí presentes hemos participado, y hemos dado, digamos, nuestro granito de arena para la construcción de esta posibilidad. Quisiera empezar con la primera pregunta, que sería: ¿cómo ha sido la experiencia para ustedes el participar y el estar en este espacio de La Palabra Empeñada, y las anécdotas que han vivido tal vez en esos 40 minutos, una hora en la que compartieron con nosotros? Vamos a empezar con Alejandra, luego Cristian, Nilson, Rodrigo. Entonces empecemos, Aleja, hablando de tu experiencia en este espacio y de las anécdotas para tu programa, para la emisión de ese espacio, el programa que tuvimos contigo, y todo lo que nos pasó en ese momento. Bueno, primero que todo, pues para mí fue un espacio del reencuentro, porque pues infortunadamente ahorita pues con este tema de la pandemia y el hecho de estar como alejados de las cosas que nos gustan, de nuestros trabajos, de nuestras vidas cotidianas, pues se dio como este espacio de Bibliópolis, que fue también como un espacio para la palabra, para encontrarnos los amigos, para intercambiar lo que escribimos, las experiencias. Entonces fue una anécdota bastante positiva en ese orden de ideas, porque para mí fue un reencuentro básicamente, y digamos, como que seguir reinventándose, que es la palabra como de ahorita, pero más bien remembrando la escritura y el grupo que teníamos, que duramos mucho tiempo sin encontrarnos todos. Muchísimas gracias, Aleja. Cristian, ¿cómo fue esa experiencia? Pues a mí me alegró mucho que se estuviera como articulando de nuevo esta red de amistad y de creación en torno a una propuesta ya mucho más pública, y con un ejercicio también pedagógico, ecológico muy interesante. Entonces, claro, me gustó mucho volver a ver a Nilson, a Alejandra, a John, a Rodrigo, porque hace tiempo no los veo, ha sido una muy buena oportunidad esta articulación para volver a saber de sus proyectos y sus cosas. Gracias, Cristian. Nilson. Sí, es verdad, es verdad. Como reunirnos otra vez, ¿no? Fue una experiencia interesante por parte de Bibliópolis volver a juntarnos, porque en últimas es como una red que nos vuelve a unir, así sea pues virtualmente. Y entonces, pues eso es muy interesante, la gestión que hace Bibliópolis por pues no solo reunir
sino también a los que ven, ¿no? Que es parte de toda la red. Y entonces en ese sentido la experiencia es interesante. Y yo de pronto diría que no a pesar de lo virtual, porque yo creo que lo virtual es toda una potencia y es muy interesante. Por ejemplo, acá en lo virtual nos podemos ver sin mascarilla, sin caretas, sin gafas, y entonces la virtualidad se vuelve más real pues que cuando uno sale a la calle y ve a todo el mundo y al mismo tiempo no lo ve porque todo el mundo está pues con las caretas, las mascarillas, entonces lo virtual se vuelve más real que la realidad, es una ficción más real que la realidad y lo veo como un espacio muy provechoso, chévere. Gracias, Tito. Rodrigo, esta experiencia, yo sí, yo no estuve, por ejemplo, con Cristian ni con Rodrigo en las emisiones, estuve fue como desde fuera, apoyando más bien desde lo técnico y desde la construcción. ¿Cómo fue para ti la experiencia en la entrevista, en exponer todo eso dentro del espacio, todo ese conocimiento tuyo sobre la literatura dentro del espacio? Estaba un poco mala mi conexión, pero bueno, no, la primera impresión de estos ciclos es que se trabaja por la poesía, independientemente de que se pueda estar afuera o adentro, o que se haya reconocido o no, y creo que ese es el valor más importante. Se sigue trabajando en la literatura y Zipaquirá sigue empeñada, gracias a ustedes también que han podido generar estos espacios. Creo que eso es lo más valioso que yo he visto del tema. Digamos que la conversación entre nosotros siempre ha sido extensa, nunca va a parar, y tenemos la oportunidad de reunirnos por medio de esto, pero el valor que le valor que otorga, el valor que se otorga de poder mantener viva la palabra, mantener viva la reunión en torno a la poesía, en torno al tema, eso es fundamental dentro de la sociedad. Y creo que ese es el gran valor que yo le veo a esto y eso es lo que me ha sentido, de lo que me ha hecho sentir mucho, mucho, mucho mejor de todas las cosas que he hecho últimamente, es eso, poder saber que se sigue continuando trabajando con ganas en la palabra y en la poesía. Muchas gracias, Rodrigo. En un breve resumen que puedo hacer de todo lo que he escuchado a partir de los autores que están aquí, creo que ha sido una experiencia muy hermosa en cuanto al reencuentro. Creo que no en mucho tiempo ni de forma presencial nos habíamos podido reencontrar como nos hemos reencontrado acá. De pronto no así de forma grupal, pero sí la oportunidad de volvernos a escuchar, de escuchar nuestros escritos, de podernos ver a través de la virtualidad, ha facilitado un poco más ese reencuentro, como valga la redundancia, todos han nombrado. Y creo que no sé, estos espacios hay que seguirlos generando. Quisiera hacerle una pregunta puntual a Cristian. ¿Cómo ha sido tu progreso dentro de tu espacio, dentro de lo de la pájara pinta? También ves que digamos se presentan estas dificultades que nosotros también hemos visto un poco, que es llegarle al público, poder tocar un poco más público. Sí, no, pues ha sido problemático en la medida en que hay mucha gente trabajando, pero los espacios de difusión son restringidos. Es decir, que hay todo un circuito que está creando y hay todo un circuito aparte que está difundiendo. Entonces, en la medida en que esos dos no se crucen o se cortocircuiten mutuamente, pues no va a haber mucho diálogo, mucho cubrimiento, ¿no? Entonces, uno de los retos, supongo, es que de este tipo de proyectos como el de ustedes, como el mío, y es que se encuentran con la dificultad de cómo consolidar esa red. ¿Sí? Podemos estar todos reencontrándonos constantemente, pero si eso no sale, o sea, si la red no se extiende, si en efecto no captura el cardumen, es difícil. Las estrategias, hay un montón de estrategias que están por crear precisamente y es como un reto creativo también para
para la industria cultural. Gracias, Cristian. Aleja, tú nos has acompañado en varias emisiones y créeme, estamos muy agradecidos con tu participación y constante acompañamiento a este espacio. Aleja, desde tu conocimiento periodístico y también artístico, ¿cómo crees que se podría generar más impacto hacia el público con este tipo de espacios virtuales y de pronto un poco más estos espacios literarios? Pues yo creo, Vianney, que de todas maneras siempre al que le gusta le sabe. La poesía siempre ha sido como la doncella de la cenicienta, mejor de las artes, porque, digamos, los recitales de poesía nunca va gran cantidad de gente, hablo específicamente de Zipaquirá, pero poco a poco va llegando a los espacios la gente que le gusta la poesía, que quiera aprender de la misma. Yo creo que los espacios virtuales son lo mismo. A la gente que le gusta buscando ese interés, y yo creo que pues para llegar a más público, desde Bibliópolis, desde muchísimos eso pensaría que la gente, pero se ve y se vio precisamente en el Festival de Poesía hace unos días que organizó el maestro Jonales y el maestro Nilsson, que aprovecho para felicitarlos porque salió excelente, y a felicitarte a ti también, Vianney, y a Mari, que estuvieron en este encuentro tan bonito. Ahí se vio muchísima juventud y que muchísimos jóvenes están construyendo poesía. Yo pienso que ahí es donde están las puertas abiertas, esos son los espacios que hay que captar, la juventud, traer más jóvenes y que haya muchos más espacios. Mi conexión está regular, no sé si de pronto se me cae la conexión. Gracias, Aleja. Muchas gracias también por ese detalle del reconocimiento del trabajo que realizaron el maestro Nilsson y el maestro John Alex para impulsar también ese proyecto que es el de nuestros encuentros municipales, el encuentro con la palabra. Le doy la bienvenida a Edison Gerardo Rodríguez. Maito. Buenas noches, Mao, bienvenido. Hola, Mao, ¿cómo vas? Buenas noches, ¿cómo están? Qué pena llegar tan tarde. No. Buenas noches, Mao, no te preocupes. Hola, Mao. Lo importante es que llegaste. Sí. Hola, Alejito. Hola, Alison. Hola, Rodrigo. Hola, Vianney. ¿En qué van? Ya vamos para donde Rodrigo y pasamos donde Nilsson. Estamos aquí intentando averiguar por qué Mao es tan buen poeta. Muy quietos. No sé. ¿Cómo se define un buen poeta, Rodrigo? ¿Cómo se define un buen poeta? Aleja, Cristian, Nilsson, Rodrigo. ¿Cómo definiríamos un buen poeta? Eso es muy subjetivo. Ok. Yo diría que un buen poeta es el que lee. Ok. Nilsson, Rodrigo fue el que comenzó, lanzó la flecha. Yo solo era molestando porque pues qué bueno que hayas podido llegar pronto. No, sí, qué bien. No, llegué antes como muy tarde, como 10 minutos. Nilsson, ¿cómo defines un buen poeta? Un buen poeta es el que vive, y el que vive bien, sobre todo. Estoico, ¿no? Cristian, ¿cómo defines un buen poeta? No, yo sí no tengo la menor idea, pero que concuerdo con Rodrigo de que es muy buen lector. Vianney, ¿qué opinas tú? Vine aquí a cortarte el mano. Le dice a la que tiene problemas con lo de los buenos poetas. ¿Qué puedo yo decir? Considero que es el que decide ser. Yo creo que una de las cosas más difíciles que uno puede encontrar en este medio es ser, poder ser. Entonces, aquel que decide ser, aquel que decide plantear, aquel que decide proponer. Y como bien lo dice Rodrigo, Cristian, Nilsson y Aleja, puedo hacer casi que un cadáver exquisito de lo que ellos proponen, que es algo subjetivo, que se puede llevar que depende de la lectura, de ser un buen lector, y que depende de saber vivir y aprender a vivir y vivir, básicamente, ¿no? Entonces, le puedo añadir a eso es decidir ser.
decidir ser poeta. Las Esa- palabras son subjetivas y pienso que para todo hay público. Entonces, pues, estaría como entre todo eso, ¿no? Creo que cada uno de nosotros hay personas que las letras le agradan a unos y a otros, pues Y no mucho, ¿no? también transmitir el Entonces, una pregunta ahí interesante. Yo creo que Rodrigo el Miso, poeta es el que vive poéticamente, como Lipo, que murió abrazando el reflejo de la luna, ahogado, y ahogado además en vino. Estaba borracho, le dio por abrazar el reflejo de la luna mientras estaba en una barca y se ahoga. Raúl Gómez Hattin muere atropellado por un bus. ¿En qué estado del pensamiento? Eso creo que es vivir poéticamente. El cruza un bus y lo atropella, bueno, vivir poéticamente, morir poéticamente. Rodrigo me hizo acordar de... ¿Quién será? Rodrigo me hizo acordar mucho de una frase de Atahualpa Yupanqui, una canción, y que decía que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. Yo creo que el buen poeta es el que es hombre, no hombre de macho, sino hombre de humano, sí. Como Ya nos salimos de la reunión. ¿Qué pasó, Y Mao? uniéndome al tema, yo creo que no hay ni buenos ni malos poetas. Existen los poetas y simplemente es como pensar en una nota la y en una nota fa y pensar que fa es más. Lástima. Pensar que la nota fa, la nota la re o que un si sostenido. Entonces digamos que todos están incluidos dentro de la música y todos son iguales de importantes. Y todos los poemas serían exactamente iguales de importantes en el sentido de que la poesía es una sola. Entonces yo creo que más bien es la necesidad del lector de encontrar en cierta poesía como algo que calme esa sed, ¿sí? Entonces, en ese término de ideas, como que más que hayan buenos o malos poetas, lo que hay es poesía para las ocasiones especiales que cada quien necesita o para cada quien. Entonces, todos podemos ser buenos y malos poetas en la medida en que la poesía le llegue a las personas. Me hiciste acordar de la conversación que tuve precisamente contigo, ¿no? Que eras, en algún punto tú decías como que todos somos poetas en cierta medida, porque todos tenemos, bueno, no me acuerdo muy bien, pero como el manejo con la palabra, como esa acción con la vida, de que todos hacemos poesía. Sí, que lo que se planteaba es que todo ser es poético. Y lo que decía Vianney, la cuestión está en quién asume escribir poemas. Pero todo ser es poético y todo ser, es lo que yo me refería en ese entonces, es que hay que poder observar en ese otro ser esa parte poética, que es difícil, ¿sí? No sé, el señor que vive en el campo ordeñando vacas o cultivando papa o haciendo algún trabajo que no necesariamente lo acerca a la poesía, pero él es poético y hay que poder ver qué es lo poético en él, que es tal vez lo que yo veo más difícil. Sí, ya no solo percibir lo poético en nosotros, pero todos lo tenemos, creo yo. El tema está en asumir, pues hay personas que pueden ser muy poéticas, pero no asumen escribir un poema. Y es que el reto de escribir es duro, ¿no, Cristian? ¿Tú qué piensas de ese reto de escribir más poesía? Nos quedan 4 minutos. No, claro, es que transformar todo lo que uno esté pensando, uno lo puede decir como opinión, como argumento, pero la elección de la poesía siempre. Bueno, ya estamos otra vez aquí, Maito, ya volvimos. Qué pena con ustedes los problemas que hoy se ha presentado con las redes de conexión a Internet. Mil disculpas al público, mil disculpas a nuestros invitados. Y pues nada, seguimos en lo que estábamos porque pues hay que seguir, ahí sí la función debe continuar. Entonces, pues, ¿en qué ibas, Mao? Pues todo comenzó por Rodrigo, ya que me acuerdo que dijo que me dijo que yo Poeta era un entre buen los poetas. ¡Ey! Comenzamos a hablar sobre la poesía.
Entonces dijimos como que la primera pregunta fue como, ¿qué es ser un buen poeta? Y después terminamos hablando que, digamos, Rodrigo hablaba de que todos en sí somos como poemas o que tenemos cierta, digamos, poesía dentro de nosotros, como, no sé, nuestro cuerpo, nuestras palabras o nuestras acciones, algunas acciones son poéticas, ¿no? Entonces, digamos, como que no solo se resume al poeta, sino que la poesía está mucho más allá del poeta. Eso es lo que yo estaba entendiendo, no sé si alguno de ustedes me dijo, como que me ayude ahí a recorrer el sendero de esa Sí, sí, alejita. sí. Quedó muy bien el informe. Así era. Pero yo puedo leer el acta. Yo hice un Hágale, acta de hágale lo que pues. pasó. No, mentira, no, no, no. De una, Estamos Nilcito, reconstruyendo léele el acta así. Aleja, La relatoría. la relatoría. Eso. así continuando con Yo lo que estoy acá ya, hasta que se me acabe el internet. bueno, allá no puedo decir quiénes, pero por favor que nos colaboren los dueños de las redes, por favor. Colabórenos, que es que ya es difícil llegarle al público y nos la ponen aún más difícil. Así como aquí es cuando uno ya no deja de ser ateo, ¿no? Como cuando se está cayendo el avión, más o menos algo así, como, ay, Dios mío. Help. Y Rodri no ha llegado, ¿verdad? Tiene problemas No, de conexión. Ah, qué madre. Las conexiones de internet están hoy especialmente mal. Sí, Yo no tengo sí, internet hace todo el día y los datos ya sí. se me van a acabar. Entonces, cuando ya no aparezca más, de una vez les mando abrazo a los que nos siguen en Bibliópolis y a mis hermanos poetas. Sí, bueno, mejor dicho, vayámonos despidiendo, pues. No, pero lo importante es que Cualquier cosa si ocurre. no hay conexión a internet, bueno, no, acá igual estamos haciendo conexión sináptica y toda la vaina, estamos conectados. Pues no hay como en que, la poesía trascendemos, hermano, pues, de algún modo nos vamos a conectar. Según lo que medio he entendido hasta ahora sobre todo aquello que hemos pues, hablado de la poesía, vamos a por, trascender. por ejemplo, que estemos aquí nosotros específicamente como charlando después de tanto tiempo, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando conocí a Cristian y en la casa de Francis y Erika, y digamos, con un proceso ahí todo, ¿cierto? En teatro, ¿cómo es que era? Yo no me acuerdo de que era como sombrero o algo, cuando conocí a Nilsson, que era como percepciones ahí, no sé, como que era de otra generación, como de otro mundo este muchacho, y Alejita y Yanei, sí, como ese reencuentro precisamente el que hablan, ¿no? Como cuando esa amistad que se forma, ¿no? Esas experiencias de principio, cómo nos encontramos nosotros. Por ejemplo, Yo de Cristian, Cristian sí, tengo, qué pena la interrupción ahí, Maito, tengo un recuerdo, ¿cómo será que todavía tengo los puros? Conservo unos puros, Rote, porque no, ya no. En algún momento tanto nos hermanamos en lo de nuestro encuentro de poesía, creo que Aleja y Nilsson, claro, ya estábamos todos, Aleja también participó en aquel momento, que decidimos alguna vez jugar entre los poetas Amigo Secreto, Así. y en ese tiempo de Cristian recibí como detalle de que yo era eh, las letras, eh, las flores del mal y los puros, y eso lo conservo con mucho cariño, ¿no? Cristian y Nilsson, que son los más jóvenes, nosotros, no, mentira, y Mao también es de, me estoy quedando de los calvo. más jovenciticos. Eh, Se ¿cómo, desconectó cómo, Aleja, cómo ¿no? Sí, se fue. se fue Aleja? Mil disculpas al Sí, público, sí, sí. definitivamente hoy las conexiones han estado complicadísimas y ella previamente me ha escrito y ofrece mil disculpas por digamos que por este impasse, ya es algo que definitivamente se nos sale a todos de las manos. Entonces, yo les quería también ofrecer disculpas ay, mire los puros, por parte de todo Pues, el, de todo el grupo. Y Alejandra también mis disculpas y agradecerle de todo corazón por la participación y su constante apoyo a nuestro proyecto. Les iba a preguntar a estos jóvenes hermosos que están aquí, jóvenes y bellos poetas, este encuentro con estas personas y
digamos, el conocer a esos poetas para ustedes, ¿qué significó? Por ejemplo, Rodrigo y yo, que ya somos mayorcitos, no tan mayores, mayorcitos, no mayorzazos, no. ¿Qué significó para ustedes ese y y este volvernos también a encontrar, este volver a estar el inicio y la nueva posibilidad? Maito, Cristian y Nilsson. Listo, puedo comenzar yo entonces. Pues para mí fue una necesidad volver a verlos y a escucharlos y como a leerlos. O sea, era como, se me generó una dependencia en ese momento que yo no, o sea, fue como inconsciente, como si esa etapa de mi vida, en el momento en que conocí a Catherine, a Cristian y después que me incluí, digamos, en los talleres de literatura, se me sembró como algo adentro, ¿sí? Y que lo perdí un poco en la academia, sí, lo perdí un poco en la universidad y siempre que terminé, y siempre en la universidad anhelaba, digamos, como ese espacio profundo, sí, como ese bichito que está adentro lo quería, digamos, como recuperar. Entonces, por eso salgo de la universidad y lo primero que intento hacer es buscarlos. Y para mí significó, digamos, el reencuentro es eso, como esa necesidad que se me perdió en algún momento, como volver a encontrar ese espacio profundo por allá, como, no sé, en ese cogitabundo, como dice León de Grave, ese estado cogitabundo, que se me había perdido un poco por las luces de la filosofía, ¿no? Como que un poco el decir verdad, el tratar de decir verdad, se pierde un poco la ficción y la metáfora y esa transformación o esa transgresión propia de la hoja, como que se me había perdido y es como que intento pedir una ayuda, el help, sí, como ayúdame a salir de aquí, fue como eso, para mí significó el reencuentro eso. No Ya sé. llegó Rodri. Hola, Rodri. Hola, buenas noches, ¿cómo van? Casi no me puedo volver a conectar. No, bien, bien, No que sé. volvimos a empezar. Entonces otra vez nos estamos saludando y toda la cosa. Alejandra se le acabaron, se Los datos. desconectó. Se le agotó los gigabytes. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, estábamos hablando de la sombra de la filosofía. Que Mao dice que la filosofía es una luz, pero yo creo que genera es una sombra. La luz de la filosofía, o viceversa, la poesía, no sé, no Es una luz que necesariamente como algo ciega, pues. negativo, puede ser una sombra de cosas por descubrir o muestra lo que no había estado antes, qué sé yo. Yo Tal vez puede ser luz y sombra al mismo tiempo, sombra en unas ocasiones y luz en otras. sí. Pero pues la filosofía siempre va a estar ahí. Yo no estoy organizando la bueno, dale, Cristian, ahorita le hago una pregunta. No, no, yo no iba a hablar. Es que ¿Y por qué no? Típico de reflejo de baño. porque Platón quiere expulsar a los poetas de la República. Sí, El internet se niega a funcionar bien. Sí, 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 sí. Tenemos esa dificultad, todos, hoy está Eh, difícil. tenemos esa dificultad. Sí, lo de Platón con lo de los filósofos que expulsa de la República, perdón, los poetas que expulsa Platón, pues así brevemente lo que piensa Platón es que los poetas son mentirosos, la naturaleza del poeta es ser mentiroso, eso a los ojos de Platón, ¿no? Eso lo dice Platón. Dice que los poetas son mentirosos y pues no pueden estar en la República porque engañan todo el tiempo, no hacen sino decir mentiras. En cambio, lo que se supone hace la filosofía es Decir más verdad. bien enunciar la verdad, no solo los poetas, sino en general los artistas. Dice que los artistas lo que hacen es crear engaños, que un pintor cuando pinta una mesa, pues la pintura de la mesa no es la mesa, sino es un engaño. Y, y eso es un poco la situación de por qué Platón expulsa a los poetas y a artistas de la República, porque son los mentirosos, es lo que piensa Platón. Aunque Platón fue en principio un poeta, ¿no?
¿Perdón? Platón en principio fue poeta, o sea, primero fue poeta antes de que filósofo. Y los diálogos de Platón son muy ricos literariamente, Entonces son yo bien creo que por eso interesantes. fue como así. Por eso así como primero poeta, después filósofo y después antifilósofo. Va a ser como así. Voy a crearme un manifiesto, va a ser mi obra de arte, no lo voy a hacer ahorita, pero va a crear manifiesto antifilosofía. Eso, una antifilosofía, está interesante. Una antifilosofía, sí. Eso, ya existe la antipoesía de Nicanor Parra, entonces, bueno, la antifilosofía. Vamos a pensarla bien, pues ahí. ¿Y Cristian piensa hacer anti algo? Antimado, básicamente. Muy hegeliano. ¿Tú piensas hacer algo anti algo? O sea, aquí está la antipoesía, la antifilosofía, bueno, El antifaz. ¿qué más? Eso, antipasto también. Antifaz. Oh, silencio, perfecto. Yo creo que toda esa idea de hacer la antipoesía, esa idea de hacer el ejercicio que habíamos yo propuesto de hacer el contrapoema, que es algo similar a la antipoesía, o sí, es unas ganas profundas de continuar más bien en la obra, en el ejercicio de la escritura, con una sed incontenible de encontrar poesía. Y tal vez eso es lo que nos conduce a buscar ese camino. No quiere decir que sea realmente como una antítesis, sino que por el contrario, es como un complemento que yo creo que la poesía tiene. La poesía puede generar como ese reflejo en el espejo. Y tal vez ahora es más claro ese reflejo que antes, ¿no? Sí, sí, la antipoesía es poesía. Y la Antifilosofía. metaliteratura es literatura. Y lo que es más una ilusión también a veces estructural, de algo que parece salirse, pero está dentro todo el tiempo. Exactamente. Y Exactamente, sí, parece que se quisiera salir y parece que fuera como aparte, pero no, eso no es imposible, está más metida incluso tal vez, en cambio de salirse, como ir hacia los bordes. Se concentra, ¿sí? Se concatena, sí, no explosiona, sino implosiona. Exacto, en cambio de salirse se va internando. Es una necesidad que en cambio de irse hacia las periferias, lo que obliga es irse hacia el centro, porque si no, finalmente no se entraría en ese conflicto de ir en contra de eso, de buscar una posición alterna. Es como un agujero negro que absorbe, Algo se así. traga Bueno, la luz. Cristian, Busca un entre la campo explosión, para bueno, lo mete Cristian, al entre la dentro. explosión, la implosión y el agujero negro, Eso yo estoy pensando ahí. que estamos aquí en La esta, metáfora me pegó. sí que sí, la explosión, la implosión y el agujero negro. Estos temas filosóficos y literarios, ¿tú cómo crees que pueden llegar a generar el interés más directo en el público, o sea, sin que sean tan densos, muchas veces lo hemos hablado acá, que puede llegarse a convertir en algo tan denso para ciertas poblaciones? ¿Cómo tú lo pondrías en un lenguaje práctico para que sea de un interés general? ¿Cómo se podría hacer? Pues insistían mucho en que una diferencia realmente entre una praxis y epistemología. O sea, no hay una teoría por aparte y la práctica, la vida real por aparte, sino que una es la consecuencia de la otra. O sea, ambas están solapadas. Práctica. ¿Cómo descomponer eso en términos fáciles y de fácil promoción? Pues es súper dinámico, por ejemplo, probar con la poesía. La poesía es una elaboración
conceptual, técnica, muy compleja, que se expresa de manera muy simple. Y eso no le resta ni estética, ni belleza, ni nada, sino que eso también puede ser una herramienta pedagógica incluso. O sea, cómo descomponer toda una teoría a partir de poesía. Va por ahí también la cosa. ¿Cómo se puede, Rodrigo, descomponer Tremendo. esa teoría que dice Cristian dentro, por ejemplo, de tu trabajo y el de Nilsson y el de Mao y creo que de todos los poetas? Me perdí un poco porque Ay, pero no tengo la culpa. ¿cómo Se así? me Si corta estábamos la ya red, profundo tema. internet. Hombre, pero ¿qué pasó, Rodrigo? No, aquí tenemos que hacer un derecho de petición, 2, 4, 6, 8 personas aproximadamente y pasarlo a eso, pero Claro. estaba diciendo Cristian, creo que lo resumo, si Cristian, si la embarro me corriges, no, resumiendo un poco que digamos que llevarlo a la praxis en cuanto a los temas filosóficos y literarios, se puede llevar desde el ángulo del dinamismo, hacerlo más dinámico, hacerlo cotidiano, hacerlo en un lenguaje más sencillo, no le resta estética ni le resta importancia a lo que se imprima tanto en los pensamientos filosóficos literarios. Entonces, pues, estábamos, ya la pregunta que te hice, es que ya hasta me perdí. ¿Cuál fue la pregunta, Mau? Que yo Pero tú hice. a ver si puedo hacer el acta, la Pues relatoría. estamos, a ver, para recapitular lo mejor es que la gente asuma eso desde su propia perspectiva. Y creo que ahí está el verdadero camino. En la medida en que uno quiera presionar y darles más, eso no funciona. Yo creo que funciona así. Funciona en la medida de lo que estamos haciendo. Es en la medida de lo que estamos haciendo. Darle a la gente el texto, aportarle lo que nosotros podemos aportar y que la gente sola se anime a hacerlo. Ese es el verdadero reto, es que la gente entre, porque la semilla de la poesía después de que florece, después de que está dentro de las personas florece. La cuestión está en podérsela colocar allá. Y creo que para alcanzar eso, Bolita de Pac-Man. la única forma de poder alcanzar eso es simplemente dejárselo ahí, como a los niños. Es como usted coge un plato de galletas y les dice a los niños, lo pone encima de la mesa y les dice, ahí hay galletas para el que quiera. Y de pronto hay uno que come, hay otro que no, hay otro que le dan ganas de comer a la media hora, etcétera. Entonces, como que la cuestión está en poder entregarle a la gente en la necesidad el poema que le sirva. Recordemos que el poema es medicina. El poema actúa también en la bioquímica del pensamiento y transforma al ser humano y puede cambiarle las ideas y puede volverlo. Okay. En la medida que nosotros podamos entregarle a las personas en el momento en que lo necesitan esa medicina como al enfermo, eso es lo que hará que la gente piense más en acercarse a la poesía como un método, no solo de sanación, sino de regeneración de su pensamiento. Creo que ese sería el tema. Y la única forma que podemos hacer es eso, colocarle el lleno de galletas, lleno de libros, lleno de discusiones, para que la gente solita se acerque y las tome. El Bueno, banquete. Maito y Nilsson, ahí. Perdón, hago una interpelación al público. Si desean hacernos preguntas, las puedes dejar por los comentarios. Y nada, aquí las formulamos. Continuamos. Maito y Nilsson. ¿Quién primero? ¿Se me yo? Bueno, Dale. Mao, Dije Maito y dale. Nilsson. Ok, bueno, a ver, me toca. Yo pienso que la manera de descomponer es tratando de ir a un lenguaje originario y más natural. Y la forma es encontrándole la fuerza y la intensidad al poema
que es la que se debe comunicar y es la que debe como que transformar. Más allá, digamos, como de la simbología, la litografía, la ortografía, digamos como que lo que encierra la palabra o lo que encierra el acto poético es una intensidad y una fuerza. Podemos, por ejemplo, escuchar, no sé, a un León de Grave. Y yo la primera vez que abrí un libro de León de Grave, yo no entendí 3 palabras, ¿sí? Pero me logré conectar con la musicalidad y, digamos, la intensidad del León, Legris. Entonces me parece que en la medida en que los poetas logren esa fuerza que estábamos hablando antes, que era como concatenar en un centro toda la energía vital para que explote y se dé digamos, en un poema, me parece que lo que debe conectar al lector es la intensidad y la fuerza con la que se dice, con la que se escribe o con la que se siente o se piensa la poesía. Pienso eso, que ese es el lenguaje, digamos, como arcano, o como es que se dice, Jung, Lacan, ¿cuál es? Ahí se me fue la paloma. Bueno, listo, ahí dejo. Sí, sí, sí. Yo creo que la cosa es de sensatez y de ser honesto, pues, con uno mismo, sobre todo, que es lo mismo con los demás. Si uno es honesto con uno mismo, es sensato y honesto con los demás. Y yo creo que se trata de eso. Quizá lo que puede ser una escritura, entre comillas, no sé, sencilla, eso no necesariamente puede hacer más o menos, sino pues la singularidad del autor, de cómo pueda llegar a ser sensato con lo que hace, con lo que plasma. Entonces, si la cosa es muy sencilla o muy compleja, en últimas es la sensatez que tiene el autor consigo mismo y lo que dice Rodrigo. Yo creo que la cosa sí es por ahí, ¿no? Es un ofrecimiento, algo que yo creo que el arte no es como comunicación. Yo creo que el arte es una expresión y una expresión libre. Entonces, por ejemplo, en la filosofía sí se trata más de comunicar y en ese sentido sí hay que ser, o cierta filosofía, sencillo, claro, concreto, eh, sobre todo la filosofía positivista, analítica, para que sea comunicable con esas teorías de la comunicación del emisor, del receptor, el código y todo este asunto de esas teorías clásicas de la comunicación. Yo creo que la poesía no funciona de esa forma, o el arte en general, como comunicación en ese sentido. Yo creo que es una expresión y cada persona que lo pueda leer o apreciar, pues va a tener unas miradas, perspectivas, puntos de vista de eso. A algunos no les interese, a otros sí, a otros les nutra, a otros los infecte. Entonces, no sé, depende, qué sé yo. Creo que ahí hay una cosa muy clave que acaba de decir Nilsson y es la honestidad. Y creo que eso todos lo sabemos, somos tan sinceros y tan libres de todo prejuicio, porque al final, como que si no hay honestidad no es posible concebir. Cierto, ahora pienso. A ver si vuelve. Ahora, claro, entonces, ¿por qué? El Platón era un cuento. Platón era todo burgués. Sin duda también estaba pensando lo mismo, pero sucede lo siguiente, es que ya ahí se encaja dentro del tema de la república y de pronto el poeta no tiene carácter político. Uy, esa es fuerte. Uh-huh. Sí, en el sentido de que la política y la poesía son dos cosas totalmente opuestas, realmente. No sé, a juicio de equivocarme. ¿Sí? Yo supongo que las dos deberían estar basadas en la honestidad. O de hecho, el ser humano, antes de ser político, poeta, etcétera, debe definir en su vida como ese parámetro, y la honestidad es uno de esos términos.
Es la filosofía de vida de la que hablábamos con Nilsson. De nada sirve poner en palabras y escribir si usted no realmente hace una filosofía de vida de lo que usted está haciendo. Entonces, es como, no sé. El tema de ser congruente. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, lo sí, estamos sí. escuchando, sino que se va al Estamos internet escuchando. por momentos. Entonces nos O deja sea, así como ping. el tema de la congruencia. Entonces, es como ser vegano, pero comer carne. ¿Sí? Entonces, eso planteaba Nilsson, que me parece que es definitivamente claro. Pero digamos que uno, antes de cualquier cosa, usted como ser humano define unos parámetros de su vida, de lo que usted quiere ser. ¿Sí? Dentro de esas cosas, pues, si usted no define la honestidad como uno de los principios, pues muy difícil, muy difícilmente va a poder sentarse a escribir y mucho. Me hace pensar, Rodrigo, me hace pensar en Dostoyevsky y en la polifonía. Y pienso que lo que se expresa el ser o se expresa los devenires. ¿Quién es el que se enuncia, digamos, en el poema? ¿Se enuncia el ser, la identidad o se enuncia los devenires, las transformaciones? Se enuncia, digamos, Edison o se enuncia, no sé, el jaguar, se enuncia ese ser poético. Sí, ¿Qué piensa, el ser que Cris? deviene. No, claro, estoy de acuerdo contigo. O sea, un poema bien cursi que uno haya escrito a los 16 no es el mismo sujeto de ahora, lo que no le resta cursilería, claro, pero sí le resta otra concepción del deseo o del poema mismo, ¿no? O sea, es apenas huellas, ni siquiera un poema captura la identidad de uno, sino que es apenas una imagen, discurso de ese devenir, precisamente. Nilsson. Pues habla. Sí, que se nos fue otra vez Rodri. Eso es como de estar y no estar, es esa continua antítesis, como ser, devenir, pero ahorita vuelve, el ser Es deviene. continuo. Está Exacto, sí. diviniendo Yo, en yo otra sí creo parte. en una poesía Pues, muy corporal. pues ahí hay dos cosas que pienso yo. Una es que no es ni el devenir ni el ser, porque el estado poético es superior, el estado poético del autor. Entonces no opera tanto solo a lo que le pasa, no solo tanto opera a lo que él puede sentir o lo que puede venir, sino que también opera con base en la poesía previa, en lo que ya se ha alimentado. Ujú. Pues somos muchos, ¿no? ¿Con quién? Muchos, que no éramos uno solo acá, sino que teníamos mucha gente. Sí. Creo que fue con Cristian. Claro, sí, es que así No me empieza en acuerdo. Mil Mesetas de Lesi Guattari, que como cada uno era muchos, en total, ay, ¿cómo era? Como cada uno era muchos, en total éramos demasiados, algo así. Cada uno de nosotros era muchos. En fin. Una multiplicidad. Porque pienso también como en Giordano Bruno. O se me viene a la cabeza. Deviene en mi pensamiento Giordano Bruno. Cuando dice como que el poeta es un sacerdote de las musas y las musas cuando devienen poseen al sacerdote, como si fuéramos, o no fuéramos, como si el poeta fuera, digamos, un medium, más que a, propio, como ese concepto de propiedad, como más bien como un medium de la poesía, que lo posee, y como la técnica de la escritura automática, ¿no? O sea, en el misticismo, por ejemplo, la chica que sabe la escritura automática voltea los ojos porque ya no ve para afuera, sino ve para adentro y comienza a escribir, poseída por el espíritu que está invocando, una cosa así por el estilo. La musa deviene, posee al poeta y el poeta resulta siendo un medium, no
no algo como trascendente o trascendente, sino un simple medio. No sé qué opinan Sí, de eso. sí, sí, sí. Pues precisamente es ese puente con el lector, porque hemos hablado harto desde la perspectiva del autor, de ese chamán, del poeta, pero por otro lado también hay unas prácticas desde el lector, unas maneras también de leer, también fuera de lo convencional y que pueden ser muy interesantes, incluso ya independiente de que si el autor es uno o son varios. A mí me llama mucho, por ejemplo, la atención cuando las máquinas, los programas generan textos y generan unas impresiones al lector, ya no pensando al autor como un humano, inclusive como una máquina, sino es las impresiones de la misma escritura, lo que genera la escritura, independiente si lo escribe un humano o la máquina, porque en el centro siempre se ha hablado de ese sentido muy humano de la poesía, sobre todo desde la creación, ¿no? De que se crea a partir de, tradicionalmente desde los sentimientos, desde el pensamiento, desde las experiencias, pero hay textos que pueden ser generados por máquinas que nos pueden generar grandes impresiones también. Y en últimas es por la mirada del lector, que sí es humano. No tanto que la máquina, naturalmente sabemos que la máquina no tiene experiencias, no siente, no piensa, no sabe ni lo que dice, pero el lector sí puede tener unas impresiones muy valiosas de un texto maquínico. Y entonces, Pero en el texto, últimas, la mirada poética no está en el poema mismo, sino está dentro, es decir, a los pero, ojos del pero lector. a eso voy. La máquina puede utilizar y puede combinar palabras, pero las palabras ya están. Si me hago entender, la Exacto, máquina no nunca las las pudo inventa. acuñar. La máquina nunca se levantó y dijo sol. Ella sabe que es una palabra y la puede incluir ahí y puede tener millones de palabras ahí, seleccionarlas al azar y buscar su combinación. Y sin duda puede generar en el escritor algo, pero finalmente no lo hace porque ella cree el lenguaje, sino porque el Sí, lenguaje creado se lo permite. sí, sin duda es así, pero lo valioso son precisamente la experiencia de la lectura, al mismo tiempo que también hay una experiencia en el autor cuando escribe un poema, el acto creativo, el acto poético, es como esa magia menor de la que hablaba Borges. Eh, Al mismo tiempo, algo así también hay en la lectura, cuando se lee un poema. Entonces ya no importa si lo escribe quien lo escriba, ¿no? Borges decía que eh, cualquiera pudo haber escrito ese gran verso, por muy menor que fuera el poeta, pero tiene un gran verso siempre. Es decir, en últimas, el autor, lo que importa es la experiencia también de esa lectura, inclusive si es una máquina, No, ¿sí? incluso lo que yo digo, Una yo máquina creería lee. que lo que importa es la experiencia de esa palabra, porque finalmente volvemos al asunto, la magia ya no estaría entonces, por eso el poeta es deshecho, digámoslo así, no es tan importante como el poema, porque al final lo que importa son las palabras. Si lo hizo, listo. Si lo hizo la máquina, tampoco importaría, porque al final lo que importa es la palabra, Sí, lo que la sobre palabra todo la puede generar. lectura. Sí, obviamente. ¿Quién es Sea, el lector? ¿Qué es el lector, Cristiano? ¿Quién es el lector? Estás muteado. Sí, me hacías pensar que había una concepción de cierta corriente de pensamiento que dice que nada está por fuera del texto y que todo es legible, o sea, todo está ordenado o dispuesto a cierta legibilidad. Y yo, claro, uno puede preguntarse hasta qué punto hay poesías ilegibles, hasta qué punto hay acciones estéticas ilegibles o por fuera de ese marco de texto. O sea, hay toda una serie de cosas que están por fuera de la lectura que, que incluso así son poéticas. Entonces ahí entra lo que venían hablando, por ejemplo, de los devenires animales. Existe una estética animal, es legible para nosotros y hasta qué punto uno puede organizar todo ese tipo de experiencias
o hasta qué punto uno ni siquiera debería meterse en eso. Bueno, compañeros, compañera, nos queda poquito tiempo, entonces lo que vamos a hacer es cerrar otra vez. Esperemos que esta no haya problemas técnicos y volvemos con unas preguntas. Ya cerramos. Creo que ha sido sustancioso la discusión. Entonces, pues, Andrés, por ahí está. Ya volvimos, ya estamos acá otra vez con nuestros invitados. Estábamos en la importancia ya de la honestidad, la congruencia, lo que se transmite dentro de los escritos, tanto de filosofía como literarios, digamos, dentro del ámbito poético, ya dentro de la poesía. Y dentro de la honestidad y congruencia, yo quisiera ya casi para darle paso a las preguntas del público, quiero hacer una pregunta desde el inicio en este conversatorio que es nuestro aniversario, la construcción de Bibliópolis y la construcción de este espacio de la palabra empeñada, que es lo que hoy nos tiene aquí reunidos como trabajo, como participantes, como, no sé, personas que aportan desde las ideas valiosas y desde el apoyar. Desde verdad, vuelvo a la congruencia. ¿Ustedes qué consideran que le falta al espacio y cómo más se podría evolucionar para que sea un espacio grato para todas las personas y que en el que ustedes también sigan participando y sigan estando? Entonces, pues, Nilsson, dentro de tu óptica, ¿qué crees que podríamos, digamos, generar en este espacio para seguirlo construyendo y seguir en la evolución del mismo? Sí. A ver, yo conozco Bibliópolis desde la perspectiva de los ciclos, que me parecen pues muy interesantes y he visto, a ver, quiero como recopilar rápidamente un poco lo que hace Bibliópolis, que es también la gestión que hace ambiental, ecológica, pues, con todo este asunto medioambiental, que es parte también del proyecto. Llegó Rodri, hola Rodri. Hola, Rodrigo. Sí, entonces, a ver, es una pregunta como corchadora porque no he pensado como qué le haría falta a Bibliópolis. Más de ti, por ejemplo. No sé, quizá de pronto ¿Cómo le gustaría verlo? Un espacio quizá pedagógico en el sentido de impartir diferentes, creo que igual ustedes lo hacen, ¿no? Talleres, laboratorios, este tipo de prácticas pedagógicas podría ser un complemento muy interesante. Quizá no solo en literatura, sino en ámbitos también cercanos o en general en esas prácticas con el arte en general. No sé, lo veo de esa manera. Y tú, Cristian, ¿qué crees que podríamos implementar para complementar este espacio también de la palabra empeñada y Bibliópolis? Yo creo que articular, por ejemplo, conversaciones con otros municipios, con otro tipo de procesos que dialoguen con el concepto de lo local, y la literatura y las artes. Y ya, yo creo que o sea, un espacio donde se desarrollen este tipo de talleres no institucionales también estaría bueno. Y muchas gracias de verdad. Esos aportes a nosotros nos van a servir muchísimo. Estamos tomando apuntes, creo que Mau y yo estamos en lo mismo anotando. Sí. Rodrigo, no sé si alcanzaste de pronto a escuchar que la pregunta, que en base digamos, a toda la experiencia que todo esto conlleva, todos estos procesos de filosofía y literatura, quería yo preguntarles a ustedes, siendo honestos y congruentes, ¿qué podríamos implementar para
hacer crecer nuestro espacio de la palabra empeñada y como tal Bibliópolis. ¿Tú qué consideras que podríamos nosotros realizar para generar más interés y, no sé, también seguir en contacto con todos? Pues yo creo que hay que empezar también a hacer conexiones con otras personas que estén interesadas. Ahí se fue. Hacer conexiones con otros grupos, con otras personas que estén trabajando para que podamos ya no solo difundir a nivel local, sino a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Entonces creo que es básicamente eso, poder ayudarse unos con otros para que podamos tanto difundir otros autores acá como difundir los autores ipaquireños en otros lugares, que es lo como que se ha querido hacer durante este 2020. Entonces creo que esa sería como la clave para poder lograr hacer llegar a más personas y llegar a otros lugares. Sí, chévere. Sí, como ampliar la red, como dice Cristian y Rodrigo, creo que sí es muy, muy, muy importante. Va a ser más, pues una red son conexiones, expandirla con otros municipios, con gente que mueve la literatura en otros municipios, departamentos, en otros, pues, otras latitudes. Y en ese sentido hay unas redes que se van formando muy interesantes con otros grupos, ¿no? Con grupos, fundaciones, corporaciones. eh, y bueno, hay mucho grupo, editoriales que son emergentes, o bueno, qué sé yo. Sí, chévere, chévere porque Bibliópolis, al ser de Zipaquirá, en ese sentido, pues va a dar a conocer otras cosas que pasan fuera de Zipaquirá y eso es interesante que suceda. Bien. Sí, yo creo que la conexión con otros en este momento se vuelve fundamental porque finalmente la única forma de poder mostrar lo que está pasando es, recuerden que nosotros no somos los literatos reconocidos, sí, entonces lo que necesitamos es seguir en el trabajo de la difusión, seguir en el trabajo de la escritura, seguir, y eso es lo que marca el camino al final, porque porque la literatura no se hace de los grandes escritores y de las personas que en este momento se están ganando los premios y eso no. Eso es una parte, pero la literatura se hace de esto que estamos haciendo realmente. Este es como la verdadera sangre. Lo otro, pues claro, no puede haber sino un cerebro. Pero ese cerebro no funciona si no hay un sistema digestivo, si no hay un sistema musculoesquelético. Y tal vez nosotros somos esos otros sistemas que están continuamente intentando hacer que ese cuerpo esté vivo. Anatomoestética. Anatomoestética. También invitamos a nuestro público a que sugerencias, aportes, los hagan a través de los comentarios o el chat. Nosotros estamos abiertos a generar también a partir de nuestro público y de sus intereses, los espacios para ir construyendo más cultura y arte en Zipaquirá y definitivamente en el departamento, como ustedes muy bien los dicen, hay que hacer conexiones nuevas y poder llegar a ser una red grande para hacer sostenible y viable la posibilidad de la literatura a nivel Colombia, que es lo que en este momento nos interesa, y también para poder llegar a hacer las conexiones internacionales, como bien lo dice Rodrigo, ya con un fundamento y una estructura ya sólida a partir de los locales y de nuestros artistas colombianos. Maito, le damos entrada a las preguntas al público y tú las moderas, porfa. ¿Las lees tú o las leo yo? Tú. Yo las Tú que leo. las moderes tú, porfa. Mao, 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 Mao. Dale, Mao. Okay, dale, man.
No, pues yo quería como tal vez invitarlos a que construyamos un espacio que se pensó cuando tratamos de pensar esto de la palabra empeñada, que surge así como, bueno, tenemos que hacer algo, y el espacio que nosotros le estamos apuntando es a tratar de organizar a un festival regional de poesía y literatura. Entonces, pues no es que digamos nosotros lo organicemos ¿no? Porque no tenemos la capacidad ni la logística, sino que entre todos nos pensemos un espacio así que comencemos, digamos, como a incluir ustedes que tienen, por ejemplo, más entrada en las alcaldías y esas cosas, o que conocen más gente. Entonces, para que nos encontremos y tal vez de aquí a 1 o 2 años podamos construir ese espacio, que sería bien chévere. Y siempre ha sido, digamos, como un foco del cultural. Y yo creo que en mi ciudad puede ser esa Florencia del Renacimiento que necesita este país. Entonces, pues vamos con las preguntas. Dice, ¿algún recuerdo en especial de letras itinerantes? Esta pregunta hagámosela a Vianey. ¿Algún recuerdo especial de letras itinerantes? Es solo letras itinerantes ya es un recuerdo especial. A través de ellas los conocí a todos ustedes y a, digamos, los que van a estar en el conversatorio de mañana. Hay muchas personas más, personas valiosísimas, como el maestro Johnny Narváez, Liliana Basavi, otros tantos que de pronto a mí se me escapan en esto y que pues no hemos podido como que participen en este espacio, pero para mí todos son un recuerdo especial y son personas que realmente han aportado de un modo u otro, independiente de todas las cosas que de pronto conllevan las relaciones interpersonales, que a veces también pueden ser un poco conflictuadas por las personalidades, por los gustos, por tantas cosas, pero de todo se ha aprendido y creo que el recuerdo más especial que yo tengo de letras itinerantes es el poder ser y el poder volvernos a encontrar. Ese es lo más importante que creo y lo que más resalto. Para mí todos han sido muy valiosos, realmente todos ustedes y todas las personas que pasaron por ese espacio que generó, que realmente es el que ha generado estos encuentros también, ¿no? El hecho de conocernos, el hecho de estar y de poder ser libremente. Bueno, pregunta para Nilson y Cristian. ¿Cómo ha influenciado en su estilo creativo, literario y de escritura la carrera? Y ahora que estudio artes, una maestría en artes, he vuelto como a retomar la escritura de una manera muy vigorosa de otras formas. Entonces he empezado a ver la escritura pues, desde muchas dimensiones y me ha influenciado bastante en ese sentido. Ok, Cristian. Yo creo que a mí, yo estudié literatura, humanidades y literatura, pero lejos de aprender como los rudimentos técnicos y los procesos que hay como detrás, he aprendido como a no romantizar tanto el oficio ni a, ni a idealizar lo que uno espera pues con un poema o un conjunto de poemas. Otra parte, o sea, a decir qué quiero decir o qué quiero desdecirme, o sea, qué tipo de conversaciones quiero entablar, ¿no? Es como lo que me hacía un poco la influencia que me fue llegando con el tiempo de a quién me dirijo y por qué escribo esto. Y sí, son cuestiones más de fondo que de forma precisamente, pero como son lo mismo, básicamente ha influenciado un montón de cosas que ni siquiera yo soy consciente hasta qué punto, ¿no? Muy interesante. Una pregunta para Rodrigo. Rodrigo, ¿tú a quién consideras maestro? Y la siguiente pregunta sería, 2 preguntas. Y la otra pregunta sería, si tú entrevistaras a alguien dentro de la palabra empeñada, ¿a quién entrevistarías? ¿Quién considero maestro? No? Pues es que eso es como... decir es un maestro, digamos que hay gente muy preparada, Jonales, Luis, Alejandra, Nilson,
Sí, decir que hay un maestro es complicado porque no hay maestros como tal, digamos que todos estamos aprendiendo y, y no me atrevería a decir que hay algún maestro. ¿Y a quién Y entrevistarías? a todos, hermano. O sea, a lo que voy es a que más que como entrevista, lo que me gusta es lo que pasa, Conversación, por ejemplo, lo que pasa ahorita, que la podemos conversación. hablar entre todos y como generar como tender cuerdas y una pequeña red entre nosotros de lo que creemos que tiene pues obviamente como todas las redes muchos vacíos, pero que intenta atrapar el grueso. Entonces, no sé, decir que entrevistar a una persona en específico Ok. es un poco complicado. Nos pasó, por ejemplo, ahora con Evelio Rosero en las sextas GILAP y uno puede decir, bueno, este señor es un maestro y a pesar de eso, pues uno toma como con mucha precaución el tema y intenta llevar la situación como con despacio porque digamos que es también un ejercicio, la persona que ha venido en el ejercicio, que ha tomado el tiempo, que se ha dado toda la tranquilidad para poder avanzar con el paso del tiempo, ese es el verdadero maestro. Entonces, pues nada, ojalá algún día todos seamos unos maestros, entre comillas, ¿sí? Y es esto es lo que nos hace ser maestros, maestros del tema. Y investigar y pues entrevistar, cualquier persona es buena para entrevistar desde que uno pueda hilar el tema, conocer un poco del entrevistador, del entrevistado, de su experiencia y que se vuelva como algo agradable en la conversación. Pero cualquiera, lo que les digo, es difícil, es bien difícil poder decir quién es Ok. ese maestro. Ahí. Para Maito, la primera pregunta la que tú le hiciste a Nilsson y a Cristian, de cómo el género literario incide en tu carrera, cómo la poesía y esto incide tanto. Mira como, uy, fue pucha, pero no hablemos de malas experiencias. Pues la verdad es que yo creo que fue como un poco experimental. No me sentí nunca a gusto con la escritura académica y la intenté mezclar, lo cual fue un error completo, ¿sí? Para la academia, obvio. Pero me queda la intención de hacer algo experimental con esas dos cosas, digamos, de poder hacer algo no tan niche, pero sí algo parecido como esa escritura un poco profunda desde lo metafórico y no, digamos, sin la preocupación de decir verdad, decir algo como decía Nilsson, desde lo sincero, ¿no? Como desde mi escritura, o sea, si me pongo ahí a hablar de mí mismo, ¿no? O sea, mi escritura, cómo cambió después de haber pasado y hacer la tesis, fue una escritura desde la intencionalidad, de la intensidad de la escritura. Yo no puedo escribir algo si no tengo intensidad. O sea, estoy por escribir, no lo puedo hacer, simplemente no lo puedo hacer, ¿sí? Cada quien tiene como su forma, ¿no? Su técnica. Entonces, digamos, yo no puedo escribir si no es con intensidad, si no es sumiéndome en un estado de ánimo, sea cual sea, si no es experimentando, digamos, un estado de transformación o de devenir, no lo puedo hacer. Ya la filosofía como tal es la reflexión de esas intensidades que surgen, digamos, como en ese estado poético. Pues que para mí la escritura comienza en un estado poético. Ya después viene la filosofía machacando, moliendo un poco como esa fuerza y esa intensidad y generando, digamos, como reflexiones ya más objetivas, conceptuales y concretas. Pero en principio, la masa principal para yo pensar, porque no es solo la escritura, sino también el pensamiento, tiene que venir de una intensidad vital, de un impulso vital. Eso. La siguiente pregunta también para Mao. De los invitados que están el día de hoy, ¿hay alguno que en cierta forma admire? A todos, a todos, sí, claro, obvio. Todos para mí fueron maestros en cierta medida. Por ejemplo, Cristian es más chiquito que yo, pero pues él me De jaló a todos. la cuestión, o sea, en edad, ¿no? Porque pone que el maestro es más viejo que uno. Pero, por ejemplo, él me jaló a la cuestión del teatro y en cierta medida, junto a él, pude concebir algo un mundo que para mí era extraño en ese momento.
con Nilsson, digamos, fue como una admiración de respeto, ¿no? Fue como, viste, man, no lo entiendo, o sea, al principio no lo entendía, ya ahorita ya tengo bases para entenderlo, pero ya al principio fue como, uy, fue pucha, esto es algo complejo y abstracto, a lo cual, digamos, hay que echarle, sí, ponerle pues atención en ese sentido. Y pues Rodrigo siempre, o sea, Rodrigo fue como, para mí Rodrigo es el que me abre la puerta, sí, y me deja entrar a la bohemia. Es como el que me abrió la puerta, sí, fue como, El chico, borracho del grupo, el borracho degenerado del grupo. no, mira, en esa esquina tú puedes, voy a decir cosas que no sean censurables o no. En esa esquina puedes aspirar a José de la nada brota y de la nada que en la fiesta Espino y ¡pum! ¡Guau! No, y miren que es curioso porque finalmente no es como que uno se vuelve un difusor también de ciertas cosas porque es como cuando usted se encuentra un tesoro Ay, y no. lo que usted quiere es compartirlo. O sea, finalmente hay unos autores que le llegan a uno de una manera tal que uno dice, pucha, ¿y quién se los comenta? Sus amigos, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, yo recuerdo mucho que Jonales me hablaba harto, ¿sabe? Jonales me hablaba bastante del Wichi, de Luis Rogelio Nogueras. Y cuando uno empieza a entrar en una relación más íntima con el Wichi, sin duda es una cosa hermosísima. Aló, aló. Sí, sí, acá lo Sí, estamos sí, lo escuchando. que estábamos pensando. Entonces es como que digamos que todo el mundo le está dando a uno algo de maestría, algo de enseñanza. La cuestión está en que uno ponga el interés de aprender, no porque le estén enseñando o le estén, sí, sino porque en el compartir usted se da cuenta que le botan cosas como botarle una carta del tarot y usted miércoles, ¿cómo la va a asumir? Sí. Entonces es algo así también. Yo siento que se necesita mucho de los otros. Además, es muy difícil uno leerlo todo. Siempre llega alguien y, ay, no, mire, pues es que por este lado está tal otra persona y usted termina de lo hermoso que puede ser lo que le enseñan a uno los otros. Y sobre todo los otros, porque si no, no se puede llegar a la conversación. Sí, sí, la Yo creo, conversación, precisamente ese es el término para compartirnos, conversar, es precisamente con eso, ¿no? Con el verso, y no necesariamente con el versado, pero es más esa idea de compartir el verso, la palabra, lo que haya que compartir. Eh, y es eso, ¿no? La conversación por eso es tan bella, de conversar, conversar, conversar. a propósito Y de de eso pronto hay tenemos, una cosa que uno tiene ahí rondando, un autor o algo que leyó con tiempo y de pronto y usted quiere transmitirlo, pero solo en la conversación, cuando llega a cierto tópico y alcanza cierta exquisitez, ahí sale ese autor. Antes no había podido salir, entonces la conversación sí es fundamental. a propósito de la conversación tenemos que volver a encontrarnos así presencial en Sí, el sí, sin duda, espacio, sería muy chévere, sin duda, sin tenemos duda, que sin hacerlo duda. otra vez. Sí, Pues ahora que ya tenemos algo de tiempo y que ya pasó, digamos, entre comillas, el tema de la pandemia, sí podríamos hacer una reunión, encontrarnos y, y brindar un poco por todo esto que se ha venido haciendo. Y porque la verdad yo estoy muy contento con el tema, porque siento que hay más apoyo, ¿sí? Si uno estira la mano y la va a poner, encuentra un apoyo. Les Entonces también, propongo, por ejemplo, lo que yo he querido hacer con la SILAP, que era lo que hablábamos ahora, y la idea es que podamos empezar a meter más gente y que cada vez más ipaquireños estén siendo escuchados en otros lugares. Eso para mí es bien importante. Y creo que ya el grupo se ha venido, bueno, viene el próximo. reunámonos el 31 de octubre con una virgen en la mesa y muchas frutas y mucho vino.
Bueno, muchachos, no sé si Rodrigo ya... Ya Yo creo que ya volví, es que el internet está... Continuamos con las preguntas, Maito. No, yo creo que ya se acabó. Ya, cierre esto, corte. No, muchísimas gracias a todos por empeñarnos y por lograr esto. Es muy importante. El ser humano sí está muy necesitado de la poesía y la única forma de mantener el tema vivo es haciendo estas cosas. Sí, con todo lo que pasa. Este es el país de la tristeza. Hace falta mucha sensibilidad y la poesía otorga eso, porque aquí la cosa está muy grave, muy triste. Yo creo que el apellido de Colombia es tristeza. No, desgracia triste. Tienen dos apellidos, desgracia triste. Sí, la cosa es muy berraca, muy berraca. Listo. Pues la verdad, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No, chévere que ahora- sigan haciendo todo esto y mucha fuerza y ánimo, que no decaiga pues el proyecto y que siempre tenga mucha más fuerza, como van, que en Zipaquirá no hay muchos grupos, hay gente que por ahí se reúne para hablar y las tertulias literarias virtuales, pero chévere que haya este tipo de programas y grupos como Bibliópolis, ojalá hubieran más, chévere. Y ojalá de Bibliópolis podamos articular a más personas, sobre todo las personas que están asumiendo con valentía el hecho de ser poetas y el hecho de escribir. Entonces hay que se me corta cada ratico, pero bueno. Tranquilo. No, a todos ustedes, muchísimas gracias. Cristian, ¿algo más para decir? No, muchas gracias. Felicitaciones por el aniversario. Está muy chévere el proyecto y ojalá siga creciendo y lleguemos al segundo aniversario. Sí. Eso sí, que sea un objetivo. Que así esperamos la compañía de ustedes durante todo este proceso. Es que casi que los vamos a obligar a proceso. Pero nada, muchísimas gracias. Ustedes han sido muy valiosos y de verdad pilares para poder continuar con este proyecto que realmente queremos llevar un poquito más allá, o un poco más allá, o mucho más allá también, dentro de nuestro progreso y nada, muchísimas gracias al público porque ustedes definitivamente también hacen parte de esto y sin ustedes no se podría hacer el programa sin sus visitas, sin sus likes, sin sus aportes, sin sus preguntas. Entonces, para cerrar, los queremos invitar para mañana el conversatorio también con autores que han participado durante este proceso y a la misma hora por el mismo canal. Mañana. Nos esperamos, queremos que sigan con nosotros, acompáñennos, apóyennos y nada, muchísimas gracias por todo. De verdad, un gusto y feliz aniversario para todas las personas que nos han colaborado y han estado acá. Feliz aniversario para todos. Muchas gracias. Ahora sí emborracharnos. Feliz noche. Sí. Vamos a la bohemia ya, Rodrigo.